Vamos a continuar entonces con lo que es el útero y las trompas uterinas. Vemos acá entonces la forma del útero. Vemos que tiene un fondo, vemos que tiene un cuello y tiene una porción donde se adelgaza que conocemos con el nombre de el istmo del útero como tal. Vamos a ver que como porciones, digamos, del órgano como tal, vamos a tener un endometrio, vamos a tener un miometrio y vamos a tener un perimetrio, ¿no? Que es donde también va a estar alojado gran parte del contenido muscular y seroso de este órgano. Esa es la cavidad donde se implantaría el óvulo fecundado y esa cavidad está en comunicación directa con lo que son las trompas uterinas. Esas trompas uterinas van a tener una porción intramural, que es esta pequeña que estamos viendo acá, en la parte interna del útero. Después van a tener una porción que se llama el istmo de la trompa uterina. Van a tener una porción que se llama la ampolla, ustedes ven que se dilata un poco de dilatación. Y finalmente van a tener el infundíbulo, que va a terminar con las fimbrias, que son estas salientes que ustedes ven ahí, como estos vellitos. Y una de esas fimbrias va a estar en contacto con el ovario y se va a llamar la fimbria ovárica. Esta es más o menos la organización de la trompa uterina. Vamos a ver después que ella va a estar colocada sobre el ovario, ¿no? Lo que va a permitir de alguna manera que cuando el óvulo ha sido liberado del ovario, pues pueda ser captado a través de la trompa uterina. Vemos como el cuello uterino, como ya hemos dicho en la parte anterior, pues va a estar en contacto directo con la vagina y va a estar relacionado pues directamente con ella. Va a tener un orificio en la parte externa que se conoce como el orificio cervical externo y un orificio en la parte interna que se conoce como el orificio cervical interno. Y estos pliegues, que se llaman los pliegues palmeados, porque parecen como si fuera una palma, en la porción, digamos, interna de lo que es el cuello uterino. Vemos acá ya su disposición sin el corte y vemos que este útero va a tener unas prolongaciones o unas salientes, las cuales procluyen o protruyen de él. En la parte superior, pues como habíamos dicho ya, la trompa uterina. Y aquí, en la parte posterior, esta es una vista posterior del útero, vamos a tener el ligamento propio del ovario, o también conocido como útero ovárico. Vamos a ver que por ahí discurren las ramas ováricas de la arteria uterina y también las ramas destinadas a la trompa uterina. Después tenemos acá, hacia la parte inferior, este pliegue que es el pliegue por donde está pasando el uréter. Y aquí vemos un pliegue que es de un ligamento, que es el ligamento uterosacro, que van a delimitar un fondo de saco que se conoce como el fondo de saco rectouterino o fondo de saco de Douglas. Este ligamento ancho que está alrededor del útero va a tener varias porciones. A esta la vamos a llamar el mesometrio, a la que está cerca a lo que es el ovario la vamos a llamar el mesoovario y la que está relacionada con la trompa uterina la vamos a llamar el mesosalpinx. Como son mesos, vamos a ver más adelante que van a estar relacionados con la irrigación de estas estructuras que hemos enunciado. La otra prolongación que debemos tener en cuenta es esta que va a salir por la parte anterior del útero. Siempre ubíquenla porque siempre está por la parte anterior y es el ligamento redondo del útero. Ese ligamento redondo va a implantarse en los labios mayores y va a ayudar a la posición, recordemos que habíamos dicho, de anteroversoflexión del útero sobre la vagina y sobre el cuello uterino. Nuevamente acá vemos lo que son las trompas uterinas, específicamente el istmo de las trompas uterinas, el ligamento propio del ovario o útero ovárico. Vemos acá el fondo de saco de Douglas, este espacio que estamos acá también se llama el fondo de saco rectouterino, los ligamentos uterosacros delimitándose ese fondo de saco. Y aquí vemos los vasos, las estructuras que van a llegar por el ligamento suspensorio del ovario, que ya lo vamos a ver cuando damos el ovario, que son la arteria y la vena ovárica. Vemos entonces nuevamente una vista posterior, aquí estaría la vejiga, aquí está el útero y aquí está el recto. Aquí hay otro fondo de saco que es el útero vesical, que no tiene nombre, o sea, no tiene epónimo, pero que también es importante como sitio de declive de ese peritoneo o esa relación del peritoneo con el útero. Recordemos entonces nuevamente que la arteria uterina es una rama directa de la arteria ilíaca interna o hipogástrica y que esa arteria uterina va a, después de venir en un sentido transversal, se va a volver horizontal y va a venirse en forma de, digamos, como ligeramente, en forma de, va a ser redondeada sobre sí misma, ¿sí? Va a tener esta forma y eso le va a permitir que cuando el útero crezca de tamaño, pues ella también se pueda estirar. Y hay que tener en cuenta la importante irrigación que va a tener esta arteria uterina en el momento del embarazo y del parto, ya que un sangrado a este nivel pues, representa un sangrado importante que puede poner en riesgo la vida de la paciente. Además,
Lo otro muy importante que deben tener en cuenta siempre es el cruce que tiene esta arteria uterina con el uréter en su paso, en su dirección hacia el útero, y eso es una relación importante que siempre se debe tener en cuenta en momentos o en ocasiones cuando hacen una histerectomía, pues la afectación del uréter pues, puede generar consecuencias importantes en el funcionamiento normal de este sistema. Además de eso, recordar que esta arteria uterina también puede dar unas ramas, como habíamos dicho, que pueden dirigirse hacia el ovario y unas ramas que van a dirigirse también hacia las trompas uterinas. Aquí lo vemos en otro corte, nuevamente vemos entonces como tanto la arteria como la vena uterina van a estar relacionadas con el uréter y como esa arteria una vez llega acá en forma de resorte se vuelve nuevamente resorteada, sube paralela al útero y finalmente da sus ramas para la trompa uterina, sus ramas tubáricas, que generalmente son las ramas mediales de la trompa uterina, y da algunas ramas para el ovario. Generalmente el ovario también tiene su arteria ovárica, pero en algunas ocasiones podemos notar que la arteria uterina da la principal irrigación al ovario. Lo otro que vemos acá, que hay ramas tubáricas también que vienen de la arteria uterina, que generalmente son ramas laterales, y entre las dos se van a meter en ese mesosalpinx para llevarle irrigación a lo que es la trompa uterina. Y el mesovario va a llevarle irrigación a lo que es el ovario. Recordemos algo importante de ese mesovario, y es que ese peritoneo, no cubre por completo al ovario y lo va a dejar o le va a permitir que este ovario sea un órgano intraperitoneal, es decir, que esté dentro de la cavidad peritoneal. Aquí abajito vemos acá la arteria vaginal, en este caso saliendo como rama directa, y vemos como esa arteria vaginal también pues, va a dar unas ramas, unas anastomosis entre ellas, y a veces hablan de esta arteria ásigos vaginal, es decir, ásigos significa impar, que se forma de esas anastomosis entre las dos arterias vaginales. En cuanto a lo que es el drenaje linfático, vamos a ver que el fondo del útero va a estar drenado principalmente por ganglios paraórticos. Vamos a ver que el istmo y la porción de la trompa uterina y el ligamento redondo va a estar drenado principalmente por los ganglios inguinales superficiales. Lo que es el cuerpo del útero y el cuello uterino va a estar drenado por los ganglios ilíacos externos y ganglios ilíacos internos y algunos ganglios a nivel del obturador, del nervio obturador. Y las trompas uterinas van a estar drenadas por lo que son los ganglios paraórticos, los ganglios ilíacos internos y los ganglios inguinales superficiales. Como ustedes ven, el drenaje linfático de estas estructuras es bastante amplio y puede terminar llegando a diferentes órganos del cuerpo humano. De ahí que cualquier tumor o cualquier estructura que afecte, ¿sí?, a estas estructuras pues puede terminar diseminándose hacia cualquier sitio del cuerpo humano a través del drenaje linfático. Por eso es importante que lo reconozcan y que entiendan más o menos por dónde va ese drenaje. Vamos a hablar ahora de los ovarios. El ovario es un órgano de forma ovoide que generalmente está, como ya hemos visto, relacionado con el útero a través del ligamento propio del ovario y tiene otro ligamento que llega hacia su polo superior y anterior, que es el ligamento suspensorio del ovario. Ahora ese ligamento suspensorio van a venir la arteria y vena ovárica, que pasa igual que la arteria y vena testicular, es decir, la arteria testicular ovárica va a salir, es una rama directa de la aorta abdominal, y la vena, en este caso ovárica, recordemos que va a ser diferente si es izquierda o derecha, ya que la vena ovárica izquierda va a drenar directamente a la vena renal, mientras que la vena ovárica derecha lo va a hacer directamente a la vena cava inferior. Vemos como este ovario va a adquirir también relaciones con los vasos ilíacos externos, va a adquirir también relaciones por la parte posterior con el uréter, ¿no? Eso cuando pues, estamos hablando de una mujer joven, ¿sí? Generalmente este ovario va a estar ubicado en esta región que se llama la fosa ovárica. Aquí vemos el ligamento redondo del útero y vemos cómo pues, efectivamente este útero está en posición de antero-versoflexión. Aquí vemos el ovario, vemos cómo la trompa lo va a envolver a través de su mesosalpinx y va a caer encima de ese ovario, y que dentro de ese ovario podemos encontrar folículos primarios, secundarios o cuerpos albicans o cuerpos amarillos, ¿sí? Y que se nos puede indicar en qué momento del ciclo menstrual pues, puede estar este ovario. Aquí vemos algo de este mesovario, como ya hemos dicho, no lo cubre por completo, y vemos algo del mesosalpinx que va a cubrir a lo que es la trompa uterina, y acá vemos algo de ese mesometrio que ya habíamos hablado. Nuevamente aquí el ovario, vemos entonces, como ya hemos dicho, su irrigación va a venir principalmente o en la mayoría de los casos de la arteria ovárica, que llega a través del ligamento suspensorio del ovario y
que sus nódulos linfáticos van a drenar principalmente a los ganglios linfáticos paraórticos, es decir, estos paralelos, que a través de ellos también pueden llegar a cualquier estructura del cuerpo humano. Por eso los cánceres de ovario también son de mucho cuidado en su drenaje linfático para evitar su diseminación a otros sistemas.